Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Bueno, regresando aquí con este resumen informativo, Rosendo Gómez, quien funge como abogado de Mónica Villegas, exdirectora del Colegio Rebsamen, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, de acuerdo con un reporte oficial, fue imputado por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público cuando fue funcionario de la Secretaría de Movilidad en el 2017. En ese tiempo, Héctor Serrano era el titular de esa dependencia. Inés Gómez Montt negó que recibió dinero de contratos públicos y pertenecer a la delincuencia organizada. Dijo que jamás se ha robado un peso, aceptó que teme que las autoridades, así lo dijo, se ensañen fabricándole más casos en su contra. La Suprema Corte de Justicia arremetió en contra del patriarcado predominante en México, las relaciones de poder intergenéricas y la opresión a las mujeres. Esto al invalidar un convenio derivado de un divorcio por el que, para seguir viviendo en la casa de la familia, la exesposa aceptó permanecer soltera, no recibir visitas masculinas de personas ajenas a la familia y habilitar el inmueble exclusivamente en compañía de sus hijos, habitar el inmueble solamente en compañía de sus hijos, a quienes su exesposo donó la residencia. Por unanimidad, la primera sala de la Corte no solo declaró que un convenio de este tipo es inconstitucional por discriminar a la mujer y por violar derechos a la intimidad privada y de libre desarrollo de la personalidad, sino que lo calificó de violencia psicológica de género tras desarrollar una exposición sobre la prevalencia del sistema patriarcal en nuestro país, y con esto los derechos de las mujeres se ven en el suelo. Tras la marcha a favor del aborto legal y seguro en la Ciudad de México, que dejó personas lesionadas, Andrés Manuel López Obrador criticó otra vez el movimiento. Dice que está integrado por feministas conservadoras que buscan con esto afectar a su gobierno, lo dijo así. Hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos 2 años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores, solo para afectarnos a nosotros. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. Mira quién habla de eso, ¿no? Siendo un rebelde sin causa, dice el presidente López Obrador. Niñas desde los 11 años interrumpieron su embarazo de manera legal, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. En la página de internet, la dependencia transparentó cada trimestre los datos de las mujeres y adolescentes que abortaron desde abril del 2007, cuando en la capital se despenalizó el aborto y se planteó la necesidad de incrementar la educación sexual. De acuerdo con cifras de la Secretaría, 0.7% de las mujeres y niñas que interrumpieron su embarazo de forma voluntaria tenían entre 11 y 14 años de edad, es decir, 1,663 niñas, porque el total es de 237,643 mujeres. Sin embargo, no se puede saber si las niñas eran de la ciudad o de otros estados de la República Mexicana. En tanto, 4.9% tenía entre 15 y 17 años, es decir, 11,644. Así, 165,161
Ya después tenían entre 18 y 29, es decir, 69.5% del total, 31% eran trabajadoras del hogar sin remuneración y 24% eran estudiantes. El grupo de autodefensa El Machete aseguró que no permitirá que el 1 de octubre asuma Raquel Trujillo la presidencia municipal de Panteló, en Chiapas. La organización difundió un video en el que se mostró a decenas de sus integrantes encapuchados y con armas de fuego y machetes, estableciendo con esto una especie de gobierno de facto. Óiganlo, véanlo. Estamos en lucha, no estamos en gusto de lo que estamos haciendo, sino que tiene motivo lo que estamos haciendo ahorita. Que Raquel Trujillo, que a la fuerza quiere entrar el 1 de octubre con su gente como los sicarios, pero nosotros como autodefensa estamos dispuestos a luchar. Y esto apunta a que el día de mañana Panteló va a generar un enorme problema, porque va a haber la confrontación de las fuerzas que se opongan al establecimiento de un gobierno, digamos, que fue sometido a elecciones, que pasó por un proceso, digamos, la institucionalidad en contra de una reacción que no sabemos hasta dónde vaya a llegar. El hombre aseguró que respetan a la policía y al ejército y que solamente atacan a sicarios que agreden a la población. Acusó al gobierno de Chiapas de apoyar a Trujillo y los hechos violentos de meses atrás en los que varios pobladores de Panteló fueron asesinados. Derivado de la tensión en el municipio, un centenar de personas, sobre todo mujeres y menores de edad, dejaron la zona. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió que el desplazamiento forzado podría ser mayor en los próximos días. El Instituto Nacional de Migración regresó a Haití a 70 migrantes, reportó la Secretaría de Gobernación. En un comunicado dice que los migrantes fueron trasladados vía aérea de Villahermosa, en Tabasco, a Puerto Príncipe como parte del reinicio de los vuelos de retorno humanitario voluntario, así es como le llamaron. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que tiene la intención de emitir un nuevo memorando en las próximas semanas que ponga fin al programa de asilo de Quédate en México. La instancia emitió este comunicado en junio, terminando el programa implementado por el expresidente Donald Trump, conocido formalmente como Protocolo de Protección al Migrante, pero un juez de Texas dictaminó que debía de reinstalarse. La política obligó a unos 70,000 migrantes a esperar en ciudades fronterizas de México, mientras las cortes norteamericanas procesaban sus solicitudes. Los republicanos culpan del aumento del número de inmigrantes sorprendidos cruzando la frontera estadounidense, que tocó máximos de 20 años en meses recientes, a la revisión del Protocolo de Protección al Migrante y de otras políticas migratorias de Trump por parte del presidente Joe Biden. La migración se volvió en la piedra del zapato para la administración del presidente Biden, atacado por seguidores y adversarios. Apenas el 35% de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente norteamericano en la materia, en la parte migrante, comparado con el 43% de abril, una caída tremenda, según una encuesta de The Associated Press y del Centro NORC para estudios de políticas públicas. Incluso entre los demócratas, el índice de aprobación hacia Biden en el tópico es uno de los más bajos, con solamente el 60%. La Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos se inclina a autorizar vacunas de refuerzo de Moderna en medidas que empiecen a ser distribuidas en toda la Unión Americana, pues considera que es eficaz para reforzar la protección en contra del COVID, según informaron funcionarios que pidieron el anonimato. La autorización sentaría las bases para ampliar la campaña de refuerzo de Estados Unidos tras el aval de la vacuna Pfizer. Alrededor de 170 millones de personas totalmente inmunizadas en Estados Unidos recibieron las fórmulas de Moderna o Pfizer, o el 92% del total de vacunados hasta este momento han recibido una o la otra vacuna.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emitieron una advertencia sanitaria para aumentar la vacunación contra el COVID-19 entre mujeres embarazadas con poco tiempo de gestación o que intentan quedar embarazadas para prevenir que padezcan la forma grave de la enfermedad o mueran entrando a terapia intensiva, respirador, todo esto. Señalaron que nuevos estudios no mostraron un mayor riesgo de aborto. La propagación de la variante Delta del COVID y el inicio del año escolar aumentaron drásticamente los riesgos que enfrentan niños, según un grupo de pediatras en documentos judiciales entregados en una demanda federal en contra de Kim Reynolds, gobernadora del estado de Iowa. La Academia Estadounidense de Pediatría y su delegación en Iowa presentaron un escrito el pasado martes ante un tribunal federal que considera la demanda entablada por 11 padres de niños del estado y el grupo defensor de discapacitados, The Arc of Iowa, así se llama. El recurso pretende anular la prohibición de Reynolds en las juntas escolares de ordenar el uso de mascarillas en escuelas. YouTube comenzará a eliminar contenidos que cuestionen cualquier vacuna médica aprobada, no solamente por COVID, en un giro en el enfoque histórico de no intervención en la plataforma. La división de Google de Alphabet anunció que extenderá su política en contra de la desinformación para cubrir todas las inmunizaciones que las autoridades de salud consideren eficaces. La prohibición incluirá cualquier medio que afirme que las vacunas son peligrosas o que conducen a resultados crónicos de salud como el autismo, según el vicepresidente de Confianza y Seguridad de la propia empresa YouTube. Harbars Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, pidió a países no imponer barreras para el ingreso a su territorio por la marca de la vacuna en contra del COVID aplicada a las personas, luego de que Estados Unidos advirtió que a partir del 1 de noviembre impediría el acceso a viajeros inmunizados con las fórmulas de Sputnik, la rusa, o de CanSino, la china, y habla. Não há estudos que garantizem que esse é um procedimento seguro, então não recomendamos vacunar 2 vezes. Isso não é uma recomendação. Não se está estabelecido nenhuma necessidade médica para a saúde das pessoas de tomar outras vacunas. Esperamos que os países possam seguir essas recomendações da OMS, da OPF e não ter a escolha por determinadas vacunas como se fuera un certificado para autorizar la entrada de los países. Barbosa dijo que el reglamento sanitario internacional hace que la única vacuna que pueda ser solicitada por un país a un viajero para su ingreso es en contra de la fiebre amarilla, y lo especificaba. Essa recomendação é que se amplie o acesso a las vacunas em todos os países. Isso é melhor do que empezar a imponer barreiras que vão a dificultar e vão a segregar determinados países e pessoas. Miren, el hecho es que cómo están en este momento las cosas en términos de estadísticas en función del COVID. El número global de casos y muertes por COVID continuó su descenso la semana pasada con 3.3 millones de nuevos contagios y 55,000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud, que dijo que ambas cifras equivalen a bajas del 10%. En su evaluación periódica por la pandemia, dice que los declives más grandes de contagio se dieron en Oriente Medio, en el Pacífico Occidental y en el continente americano. La crisis de movilidad en Venezuela provocó un repunte de la pobreza extrema. Actualmente se ubica en pobreza extrema, 76.6% de la población en una encuesta nacional de condiciones de vida, la más importante del país, que mide las condiciones de vida de la población Venezuela. Con 28 millones de habitantes se enfrenta a 7 años de recesión y 4 de una hiperinflación galopante indescriptible. El colapso ocasionó que al menos 5 millones de personas abandonan el país. Ese deterioro económico y social aumentó el número de pobres extremos, cuyo nivel en 2020 era de 67.7%. Entre los factores que incidieron está la llamada crisis de movilidad, que obedece tanto a la pandemia por el COVID como a la crónica escasez de combustible, lo que hizo que al menos 20% de las personas consultadas en el estudio dijera que
a sus vehículos. No les pudieron poner gasolina. El estudio realizó 14,000 cuestionarios directos en 21 de los 23 estados del país entre febrero y abril. Pero imaginen ustedes, 76.6% de la población venezolana está en pobreza extrema. Es impresionante. Vamos a hacer, la lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma llegó al mar, pero no hay riesgo de gases tóxicos para la población. El Instituto Vulcanológico de las Canarias asegura que es positivo que haya un canal abierto entre el volcán y el mar porque se evita que la lava, por supuesto, se vaya por tierra. Estamos haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta, que tiene que ver con la glosa del informe presidencial. El país no se merece un clima de crispación. Nadie es dueño de la verdad absoluta, pero es responsabilidad de todos construir acuerdos. Respetémonos entre todos, dice a legisladores el secretario de Gobernación. Y pregunto, ¿qué no es el presidente el primero en crispar estos ánimos? Yo les agradezco que pasen nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en @centralfm, en @pedroferriz. Ahí estamos puestos para escuchar de ustedes sus opiniones. Y también en #OpiniónCentral les pedimos que en 20, 30 segundos nos den a conocer un tema, el que ustedes quieran. Es importante generar opinión pública. Les hago este llamado mientras que este medio de comunicación esté en contacto con ustedes. Les tenemos que pedir que haya opinión pública, porque un país que no la tiene no es un país libre. Está condenado a perder su democracia. Todos tenemos que poner nuestra parte. #OpiniónCentral. Te espero. El país te reclama tu opinión. Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 30 de septiembre se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 24, con una probabilidad de lluvia del 70%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que ya empieza a haber reacciones en los Estados Unidos sobre la política exterior de México. Porque, si bien es cierto, México somos un país soberano, tenemos intereses. Y los intereses tienen que ser salvaguardados. El hecho de pensar que dentro de nuestra política exterior tendríamos que tener una política de conciliación, de alianza, de comunicación, de entendimiento entre México y Estados Unidos, porque la tenemos que tener. El hecho de tener una política de entendimiento no quiere decir que tengamos una política de sometimiento. Lo único que tenemos que entender es que tenemos que tener una política que nos convenga, porque aquello que le meta ruido a esa relación puede hacer que termine esa relación. Y las cosas no pasan inadvertidas, pasan y se registran. Y tenemos que darnos cuenta de que todas estas convocatorias que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con países que son incómodos a la relación política de los Estados Unidos con América, están siendo tomadas por México como una especie de contrapropuesta o de bandera en la que un gobierno como el de México, el gobierno de López Obrador, acepta y le da foro a países que desde el punto de vista de los Estados Unidos no tienen una política que está orientada o basada o enmarcada en la democracia. Y es por eso que el embargo, y es por eso que la distancia, hablo del embargo con Cuba o la distancia con Venezuela o con Nicaragua. Pero ya empieza a haber reacciones en los círculos del poder en los Estados Unidos cuando senadores republicanos le reclamaron al presidente López Obrador haber recibido a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
y no haberlo extraditado a Estados Unidos para que ahí enfrente los delitos que hay sobre narcoterrorismo. Porque hay un acuerdo internacional entre México y Estados Unidos en el que cuando se vea que a una persona le pesa una acusación sobre un caso que es perseguido por uno de los países en el convenio, tendrían que haber sometido a esa persona a el influjo de la autoridad y de la ley y haberlo deportado hacia los Estados Unidos. En una carta, los legisladores de la Florida, Marco Rubio, un gran influyente senador de origen cubano, y Rick Scott, recordaron que desde marzo del 2020, Maduro enfrenta un proceso criminal en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, en donde se le acusa de ser líder del cártel de los soles, o sea, de los generales del ejército venezolano, que habría traficado cocaína a los Estados Unidos a través del territorio mexicano. También cuestionaron la visita a México de Miguel Díaz-Canel y reclamaron a los discursos de solidaridad del mandatario mexicano, diciendo que no son compatibles con los valores democráticos que aprecian, y subrayaron: por más de 6 décadas los hermanos Castro y ahora Miguel Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba. Como presidente electo democráticamente por el pueblo de México, el optar por otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad. O sea, el presidente de México tiene un error conceptual, porque el presidente de México considera que recibir a un presidente de un país como Cuba es recibir al pueblo cubano, es tomar las causas del pueblo cubano, hacerlas propias y reclamarle a los Estados Unidos por el embargo. O en el caso de Venezuela, la misma idea. Pero lo que no se da cuenta el presidente de México es que no está avalando al pueblo, ni al cubano, ni al nicaragüense, ni al venezolano. Para el caso, ni a ninguno de los países en donde no se practique la democracia. No digo nada de Argentina, porque en Argentina hubo, digamos, elecciones libres y soberanas. Pero en los casos antes citados, Cuba, Nicaragua y Venezuela, la antidemocracia es la pauta. Y por serlo, lo que México está haciendo es que está cometiendo una falta, y esa falta va en contra de los principios propios de la democracia y como esta es establecida, respetada e inspirada en el continente americano. Y entonces ahí la queja. Creo que los llamados que hacen estos senadores a que haya cordura por parte del gobierno de México también coinciden con la idea que en los Estados Unidos se observe el comportamiento del presidente de México por ser un comportamiento no asimilable con la democracia. Y esto, por supuesto, va a traer consecuencias. El día de hoy podríamos ver el final del proyecto Mérida, el Plan Mérida, que apoyó durante años a los esfuerzos de México por pacificar al país. Hoy termina. Marcelo Ebrard dice que para que no se generen problemas como el que hubo con el general Cienfuegos, este programa del Proyecto Mérida debería de terminar y que vendrá un nuevo concepto de acercamiento con Estados Unidos en el que las bases serán establecidas en función del mutuo respeto. Pero esto ya habla de una distancia. En primer lugar, porque el Plan Mérida desaparece. En segundo lugar, porque se pone en entredicho lo que fue la detención de un general secretario de la Defensa Nacional, que pudo estar cuestionado por las autoridades norteamericanas de involucramiento presunto con el narcotráfico. Y en tercer lugar, por la distancia que se genera cuando el gobierno de México, encabezado por López Obrador, apoya a gobiernos, no a países, a gobiernos en donde campea la antidemocracia.
El cóctel no es bueno. Y aunque aparentemente Marcelo Ebrard pueda estar mostrando que no pasa nada en la relación con Estados Unidos, se está gestando el calentamiento de un caldo muy gordo que nos va a traer consecuencias en nuestras relaciones diplomáticas, o sea, políticas, en nuestras relaciones comerciales y, por supuesto, también sociales. No es bueno lo que está pasando. Advierto que hay focos amarillos que se pueden poner rojos en cualquier momento. La Casa Blanca y Palacio Nacional no están teniendo una buena comunicación. Regreso después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer a Grisha Reiter, portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México, el que tome esta comunicación. Grisha, buenos días. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Es un placer el verte. Y hay demasiadas variables en la relación entre México y Estados Unidos que pienso deben de ser tomadas con mucho escrúpulo, porque tenemos un tema migrante concentrado y creciente en la frontera entre los dos países, porque tenemos una situación económico-política complicada por la pandemia y por otras condiciones, y al mismo tiempo ha habido una serie de procesos políticos en México que no son afines a las políticas sobre democracia que se deben de ver, ya no digamos en los Estados Unidos, sino en cualquier país en donde haya un respeto por la misma. ¿Por dónde empezar, Grisha? ¿Cómo estás viendo tú el camino de la relación entre México y Estados Unidos, o más bien dicho, de la relación entre el gobierno del presidente Biden y el presidente López Obrador? Mira, Pedro, este es un tema que salió muchas veces en entrevistas justamente en los últimos meses de las elecciones del año pasado de Estados Unidos. Recordarás que en aquellos tiempos se cuestionaba mucho de qué impacto tendría la nueva elección, la nueva presidencia en Estados Unidos sobre esa relación bilateral, e incluso cuando se tardó un poquito el gobierno mexicano en de alguna manera reconocer el triunfo de Biden, pues se decía y se preveía que de alguna forma eso iba a ser de la relación un tanto ríspida a raíz de esto. Algo que mencionamos tanto el representante del Partido Republicano en México como yo constantemente en las entrevistas es que afortunadamente la relación entre México y Estados Unidos trasciende los tropiezos, las personalidades, las decisiones de alguna manera de los presidentes de los dos lados. Es decir, somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos es el nuestro, es una relación que lleva cientos de años, muy cercana, a veces un poquito ríspida, sin duda, sí, pero a fin de cuentas somos dos pueblos que estamos intrínsecamente unidos, somos amigos, somos vecinos, tenemos relaciones entre seres humanos y entre negocios de los dos lados, y el que a veces los gobernantes adopten una u otra posición realmente a largo plazo no va a tener pues efectos tan serios sobre esa relación. O sea, una cosa es el paso de los pueblos en su relación. Decía el presidente Biden, tenemos años de relación, tenemos una historia en común, tenemos que seguir adelante y creo que, pues sí, los pueblos permanecen, los hombres pasan. Y esto pues pasa con los gobiernos, pero en todo esto hay algunas variables que pienso deben de ser vistas. Y una de ellas es el principio democrático. En días pasados hemos visto en México la presencia de personajes como Nicolás Maduro o de gente como Miguel Díaz-Canel o de representantes como los que representan al gobierno de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua, que le dan a México una pauta en donde pareciera que el gobierno mexicano estaría buscando ser parte que encabece el eje rector de países orientados hacia el socialismo o, dicho de otra manera, hacia países que se reconocen en donde no campea la democracia. Y yo creo que el tema de la democracia sí es algo que tiene que ser visto a profundidad. Desde la óptica norteamericana ya ha habido algunas protestas de algunos senadores que le han dicho al presidente de México, no es posible que esté ahí Maduro, no es posible que esté ahí Díaz-Canel, que se le dé un espacio tan importante como es el desfile del 16 de septiembre.
y que se le deje hablar. En todo esto, Estados Unidos tiene que tener, por supuesto, alguna postura. Claro. Más allá de una postura oficial, es una postura de, pues qué raro, ¿no? Como que al nuevo embajador de Estados Unidos en México lo hayan sentado hasta atrás en un evento y hasta adelante, y justo al lado del señor presidente López Obrador, pues hayan puesto a estos individuos que sin duda son cuestionables en cuanto al ámbito mundial y la democracia. Los cuestionamientos internos en cuanto al gobierno mexicano y qué pretende hacer al invitar a estos individuos en cuanto a alinearse, que de por sí sabemos que el gobierno mexicano ha expresado abiertamente que pues su intención es alinearse más hacia el sur, hacia Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica como tal, siendo que es parte integral y fundamental de un bloque tan poderoso como lo es América del Norte, y ahora con nuestro tratado recién inaugurado, pues obviamente es algo que nos interesa a nosotros. Ahora, insisto, son temas de política interna hasta cierto punto, y las palabras del mismo Ken Salazar con respecto a esto fueron de que es una relación cercana, seguiremos trabajando por el bien de todos los pueblos y seguiremos trabajando con México para que se mantenga y que se fortalezca la democracia que prevalece justamente en este país. Ahora, también debemos a veces balancear un poco cuál es el impacto, qué significa cuando un presidente se reúne con ciertos personajes. Recordaremos también que en su momento el mismo expresidente Trump se reunió con el mismo Putin, se reunió con el mismo Kim Jong-un, y también sabemos que tiene Estados Unidos una relación muy cercana con Arabia Saudita, que como sabemos no es necesariamente un estandarte de la democracia. Entonces yo creo que hacer una extrapolación de alguna manera de invitación, de una reunión con ciertos personajes no necesariamente indica que haya un peligro de alguna manera para la democracia en México, aunque sin duda pues es algo que levanta las cejas y sí lleva al menos al gobierno americano a cuestionarse pues cuál es la idea aquí, qué pretende. Es simplemente un mensaje de ya no vamos a estar tan sujetos a la hegemonía de los Estados Unidos, en cuyo caso el mensaje pues se escuchó, se entendió, pero creo que en una relación tan robusta y tan clara como la es entre Estados Unidos y México, esos mensajes entre líneas pues no siempre son la mejor opción, y quizás ser claro y directo de qué se pretende a veces es la mejor forma. Yo he llegado a pensar, Gritcha, y tú sabes perfecto de este tipo de formas de negociación, que en las relaciones bilaterales una cosa es lo que se dice hacia afuera públicamente y otra que puede ser que sea parte de lo que se dice hacia afuera, pero lo que se discute digamos en la mesa face to face, ¿no? Y yo creo que ahí ya el mensaje y las negociaciones se han tenido que endurecer en posturas como, por ejemplo, la representación de las empresas norteamericanas que han invertido en energías sustentables o bien derivadas de desechos fósiles, por ejemplo, en donde ha habido cuestionamientos hacia estas inversiones, reticencias en función de algunos permisos solicitados o incluso distribuciones que no han resultado del todo convenientes, como es el caso de la repartición del territorio Sama, en donde Talos Energy, que ha hecho toda la investigación para un cierto territorio petrolífero con reservas probadas, de repente tuvo que dar la mitad de todo eso, y eso ya es dinero, Gritcha, y ahí sí creo que lo dijo Ken Salazar y lo dijo claramente: voy a defender los intereses de las empresas norteamericanas que han invertido en México, y esto va en primera mano. Correcto, definitivamente. Y esto es algo que siempre he pretendido ser muy claro. A veces los mexicanos, yo también soy mexicano como ciudadano americano, y me pongo la cachucha mexicano, y a veces vamos por la vida pensando, esperando, teniendo esta idea de que los americanos van por su día a día pensando ¿cómo estará México? ¿Cómo estarán los mexicanos? ¿Cómo podemos ayudarles? Y la realidad es que el americano promedio, y por lo tanto el gobierno que lo representa, no es realmente uno de sus top 4, 5, 6, 7, 8 cosas de las que se preocupa día a día, ni las que va a pretender de alguna manera arreglar, y esto lo vemos alrededor del mundo. Hay muchos gobiernos, veamos Burma o Myanmar, en donde pues la democracia cayó en cuestión de una semana, donde ya habían tenido varios años de avances democráticos, y Estados Unidos no se ha metido. ¿Por qué? Pues porque no ha habido intereses afectados. Cuando hay intereses afectados como petróleo, energía, gas,
e intereses económicos como hay tantos entre Estados Unidos y México, cuando esos se ven afectados, ahí sí es donde Estados Unidos puede llegar a levantar la mano y decir, a ver, señores, nosotros tenemos un tratado comercial que protege los intereses, y lo más importante entre los dos países, más allá de amistades, temas políticos, migración, son los intereses económicos. Y en el momento en que empezamos, de cualquiera de los dos lados, a atentar contra esos intereses económicos, financieros, ahí es en donde sí, definitivamente, cualquiera de los dos países levantaría la mano. Claro, por supuesto que sí. Grisha Reiser, gracias como siempre por estar conmigo, y creo que tenemos mucho que hablar de aquí en adelante. Termina la iniciativa Mérida, habrá otra vez una serie de negociaciones de alto nivel que esperamos que lleven a buen puerto una relación que es hoy por hoy conveniente y creciente, importante desde el punto de vista de la vecindad, desde el punto de vista de la historia que nos ha unido y desde el punto de vista, pues simple y sencillamente, de los intereses comunes. Nosotros no tenemos un interés mayor en el mundo que con Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene un interés mayor que con el mundo que con México. O sea que esto hay que conservarlo, y yo te agradezco muchísimo que tu presencia aquí nos ponga las cosas en su lugar. Gracias por estar conmigo, Richa. Un gusto, Pedro, que tengas un excelente día. Gracias. Gracias. Grisha Reiser, portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en nuestro querido México. Hacemos un corte, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy a los Estados Unidos con Adriana Braniff en Miami, y nos tiene información como siempre en el mundo de la política internacional. Querida Adriana, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues sí, fíjate que te voy a contar hoy dónde estuvo ayer Joe Biden en vísperas de un día intenso, que es hoy jueves. Va a ser intenso en el Capitolio. Más que intenso, te puedo decir que va a ser dramático, Pedro, porque ahí se están discutiendo el día de hoy dos cosas. El cierre de gobierno, que puedo decir casi cierre de gobierno, porque no se va a dar, y te voy a contar cómo la libraron. Y también se está discutiendo el plan de infraestructura, que está en riesgo de no pasar, pero no por la oposición de los republicanos, sino de los propios demócratas. Así es que no sé si Joe Biden pudo dormir el día de ayer, Pedro, después de llegar a su casa, porque mira dónde estuvo. There he is. President Biden making an appearance here. He hugs House Speaker Nancy Pelosi. He actually met with Speaker Pelosi and Senate Majority Leader Chuck Schumer just a little while ago at the White House as they try to figure. Sí, ahí se fue al foot. Fíjate que no quiero dar ideas, pero estuvo en un partido de béisbol. Te explico por qué. ¿Qué hace ahí Joe Biden y Nancy Pelosi? Los dos estaban ahí, y muchos otros congresistas republicanos y demócratas. Se trata de un juego tradicional que se hace cada año, donde juegan, fíjate, miembros del Congreso, republicanos contra demócratas, literalmente son miembros del Congreso. Es como si viéramos un juego de béisbol entre senadores del PRI y del PAN contra senadores de Morena, o sea, ahí en la cancha Osorio Chong contra Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez. Eso es lo que pasó ayer. ¿Te lo imaginas, Pedro? Sí, pues bueno, todo es posible en La Paz, y además yo creo que también dentro del mensaje estaría en pensar quién ganó y quién perdió, ¿verdad? Exactamente, y bueno, eso todavía no lo podemos decir porque eso se va a resolver el día de hoy en el Congreso. Dejaron ahí en la cancha sus diferencias, pero hoy va a ser un día dramático en el Congreso, Pedro. Te explico, el día de hoy está en estira y afloja de dos asuntos importantes: el presupuesto para el próximo año fiscal y el plan de infraestructura de Joe Biden. Primero, el presupuesto para el próximo año fiscal. Ayer en la noche, Chuck Schumer ya anunciaba que se llegaba finalmente a un acuerdo para no cerrar el gobierno hoy a las 12 de la noche, que era la fecha límite si no se ponían de acuerdo. Y este es el deal, así como diría Joe Biden, this is the deal. Acordaron aprobar un financiamiento temporal que va a cubrir hasta diciembre, en lo que se sigue discutiendo el monto total anual, pero por lo pronto pues el gobierno se salva, no se cierra, y así es como se debe discutir en el Congreso, así es como, para eso están los republicanos y los demócratas, senadores y miembros de la Cámara, para llegar a acuerdos. Y sabemos que Joe Biden pues es el hombre de los acuerdos, 50 años trabajando en eso,
como senador, pues ahí está el resultado. Entonces se llegó al no cierre. Esa es la buena para Joe Biden, pero la mala es otro asunto. Es que también se va a votar hoy, más o menos al filo de las 10:30 de la mañana, tiempo de Washington, el plan de infraestructura de Joe Biden. Y va a tener oposición, pero como te digo, no va a ser una oposición de los republicanos, sino oposición de su propio partido. Resulta que el grupo de demócratas progresistas dice que no está de acuerdo en votar sí por este plan de infraestructura reducido que negoció Joe Biden con los republicanos para que pasara, y que es la construcción de puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Y no incluye la infraestructura social, que son los programas sociales, todo lo que el ala progresista está muy interesado en pasar. Estamos hablando del grupo de Bernie Sanders, estamos hablando del grupo de Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, y esa parte social del plan de infraestructura quedaría para una votación posterior. Pero ayer decía Sanders, y lo escuchábamos en varias entrevistas que tuvo, que está pidiendo al caucus demócrata progresista que vote no a este plan de infraestructura, porque si no, nunca se va a votar por la otra parte del plan. Entonces, pues estaba la especulación si Nancy Pelosi iba a pasar, porque ella es la que se encarga de poner el plan a votación, es decir, dar el banderazo como líder de la Cámara de Representantes, dar el banderazo para que empiece la votación. Se especulaba si Pelosi iba a dejarlo aparte en el cajón mientras se ponía de acuerdo, mientras estaba segura de que iba a pasar este plan, y parece ser que sí lo va a poner hoy, como te digo, al filo de las 10:30 de la mañana, y vamos a ver si pasa o no pasa este plan de infraestructura, que es importantísimo para la agenda de Joe Biden. Sí, es importantísimo para la agenda de los Estados Unidos, porque ahí está la posible actualización de los sistemas de distribución, lo que se llama el costo país, que hay que ver el otro lado, y China ha hecho un enorme trabajo por lo mismo, y que ahora pues Estados Unidos va rezagado. Y ahí sí creo, ni para demócratas ni para republicanos habría tiempo que perder, porque es un asunto vital para que Estados Unidos conserve su hegemonía. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede, porque están condicionando ese voto, el caucus demócrata más progresista, a que se garantice que también va a pasar la otra parte del plan de infraestructura. Así es que eso está atorado ahí. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa, y a ver si Biden puede llegar al final a decir: hey man, this is the deal. This is the deal. Pues this is the deal. Y gracias como siempre, Adriana, por tu información. Yo creo que ahora Estados Unidos está jugando el futuro, ¿eh? De hecho, sí se lo está jugando. Vamos a hacer Gracias, Adriana. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Igualmente. Gracias. Hago una pausa para regresar aquí con la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Es la hora y les ofrezco un resumen de lo más importante que les estamos informando aquí. Marco Rubio, de origen cubano, senador en los Estados Unidos. Rick Scott, legisladores de la Florida, republicanos, reclamaron al presidente López Obrador recibir a Nicolás Maduro en México y no haberlo extraditado a los Estados Unidos para que ahí enfrente delitos de narcoterrorismo. También reprocharon que haya legitimado al gobierno de Miguel Díaz-Canel de Cuba. Y con ello, estuvimos hablando con Grisha Ritter, que es el portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México, y nos dijo: por encima de este tipo de políticas hay un camino y una historia de relación entre México y Estados Unidos que debe seguir adelante. Hay que corregir los errores de actitud, pero México y Estados Unidos son mucho más que la coyuntura. Previo al diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, declaró superada ya la iniciativa Mérida. ¿Qué quiere decir esto de superada? Esto quiere decir no más iniciativa Mérida. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de que no se vuelva a repetir un caso como el del general Cienfuegos, que fue un agravio para el gobierno del presidente López Obrador por la presunción de que un exsecretario de la Defensa Nacional pudiera haber sido visto en Estados Unidos con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prometió independencia e imparcialidad a científicos y exfuncionarios del CONACYT que la Fiscalía General de la República busca encarcelar. En el Senado, Adán López, secretario de Gobernación, asegura a la oposición que el país no se merece un clima de crispación, que es el clima por el que atraviesa. Y me pregunto, es una pregunta que hago yo en lo personal, ¿y quién está proponiendo el tema de crispación? No es el presidente de la República, porque él es el que está constantemente confrontando a los grupos políticos, a las ideologías y sobre todo, dice Adán Augusto, nadie es dueño de la verdad. Y creo que quien es dueño de la verdad, o por lo menos aparenta serlo, es el propio presidente. Olga Sánchez Cordero, presidente del Senado, dio la bienvenida al grupo que conformaron 5 senadores de diferentes ideologías políticas, de diferentes partidos políticos, pero le reiteró que jurídicamente no les puede reconocer como una fracción parlamentaria porque está fuera de la ley. Decía Germán Martínez Cázares, espero que no haya en ello una respuesta burocrática. Decía, pues la respuesta burocrática no se hizo esperar. Redes sociales progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la pérdida de sus respectivos registros. Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, quien enfrenta un proceso penal por lavado de dinero y presunto fraude fiscal desde el 2016, encabezó un evento político. Otra vez se le vio en un evento de carácter político y va por la suya. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, advierte que la situación financiera del Estado que dejó su antecesora Claudia Pavlovich es crítica. Trabajadores estatales, maestros y jubilados protagonizaron protestas en Zacatecas, en Nayarit, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Guerrero, en Colima, todo por el retraso de quincenas y de pensiones. El gobierno se está quedando sin dinero y esto hace que las nóminas de este tipo de trabajadores del Estado, para el Estado, estén atrasados y esto va a traer evidentes, bueno, ya ha traído muchos problemas de carácter político. López Obrador anunció que la expansión del Banco del Bienestar no solamente busca la dispersión de entre 350 y 600 mil millones de pesos para programas asistencialistas, sino también el manejo de las remesas enviadas desde Estados Unidos y el pago de la nómina federal. A un mes que concluya su administración en Baja California, el morenista Jaime Bonilla regaló 6 notarías más a sus allegados para los próximos 23 años. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, acusó a los hospitales privados de pasarse de rosca. Así es como se llama, el momento en que hacen los cobros a las personas que acuden a los hospitales y que les cobran, bueno, hasta respirar. Andrés Manuel López Obrador prometió respaldo a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que a más tardar en un año esté rehabilitada la línea 12 del metro. Ya sabemos que se cayó, ya sabemos por qué se cayó. Lo que no sabemos es quién es el responsable, pero la línea se va a rehabilitar y con esto, bueno, se tapan los 26 muertos, la tragedia y que todo siga a su marcha. Esa es la política del presidente de México. La seguridad de los pasajeros es uno de los motivos por los que no se permite el ingreso a vehículos de plataformas en el aeropuerto de Guadalajara, según el GAP. De enero a junio pasados, el SAT denunció a 335 servidores públicos por presuntos actos de corrupción. El 47% pertenecía a la Administración General de Aduanas, según un informe tributario. Andrés Manuel López Obrador no cancelará el acueducto Independencia en Sonora porque ya hay en ello una inversión. Se argumentaba que estaba quitando esto agua a los pueblos yaquis y en todo ello, entre el equilibrio para el agua a los yaquis y el equilibrio para el agua en Hermosillo, es un asunto que hoy está en disputa. Ricardo Anaya exhibió discrepancias en la investigación de la Fiscalía General de la República y Estados Unidos sobre el caso Odebrecht. Rosendo Gómez, quien funge como abogado de Mónica Villegas, exdirectora del Colegio Repsamen, acaba de ser detenido hace unas cuantas horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación arremetió en contra del patriarcado predominante en México, las relaciones de poder intergenéricas y la opresión constante hecha hacia las mujeres.
niñas desde los 11 años interrumpieron su embarazo de manera legal, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la capital de la República Mexicana. El grupo de autodefensa de El Machete asegura que no permitirá que el día de mañana asuma Raquel Trujillo como presidente municipal de Panteló, en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración regresó a Haití vía aérea a 70 migrantes, según reporta la Secretaría de Gobernación. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pretende emitir un nuevo memorando que ponga fin al programa de asilo Quédate en México. La Food and Drug Administration se inclina por autorizar vacunas de refuerzo de Moderna en medias dosis, pues es eficaz para reforzar la protección en contra del COVID. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emiten una advertencia sanitaria para aumentar la vacunación contra el COVID entre mujeres embarazadas. La Academia Estadounidense de Pediatría demanda a Kim Reynolds, gobernadora de Iowa, por querer impedir el uso de obligatorio de mascarillas en el regreso a clases. YouTube comenzará a eliminar contenidos que cuestionen cualquier vacuna médica aprobada, no solamente en contra del COVID-19, sino cualquier vacuna de cualquier tipo. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, pide a países no imponer barreras para el ingreso a su territorio por la marca de vacuna en contra del COVID, como lo dijo Estados Unidos, que prohibía el ingreso de la vacuna de personas que hubieran sido vacunadas con CanSino, la china, y con Sputnik 5, la rusa. El número global de casos de muertes por COVID continuó su descenso la semana pasada, con 3.3 millones de nuevos contagios y unas 55,000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud. La crisis de movilidad en Venezuela provoca que la pobreza extrema repunte. ¿Y saben ustedes cuánta gente hay en pobreza extrema en Venezuela? 76.6% de la población. Esto apunta a un verdadero ecocidio. Aumentó a 100 el número de muertos por el motín en el penal de Guayas, allá en Ecuador, la peor masacre carcelaria del país jamás registrada. La flotilla de camiones cisterna de reserva del gobierno británico fue desplegada para transportar gasolina a estaciones vacías. La lava del volcán Cumbre Vieja de la isla española de La Palma llegó al mar sin riesgos de gases tóxicos para la población. El hecho de que llegue al mar es algo que por lo menos le da un respiro a la situación, porque de otra suerte esto pudiera haberse ido por tierra y hubiera traído graves consecuencias para la zona. Un hombre de 67 años de edad atrapado y 2 casas dañadas, saldo de un derrumbe de tierra y rocas en la Sierra de Guadalupe provocado por el torrencial aguacero con granizo registrado el miércoles en Ecatepec, en el Estado de México. Estados Unidos declara extinto al pájaro carpintero real y a otras 22 aves, peces y demás especies por el cambio climático. Les invito a que visiten nuestro sitio de www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Es un sitio muy amigable, les da a ustedes información, tenemos respeto por la verdad, tenemos respeto por el contexto y sobre todo por un análisis inteligente de lo que tú y yo sabemos, nos tenemos que informar. Este es Central FM Equilibrio. Este es un programa indeclinable que no deja en ningún momento la oportunidad para que nada nos haga a un lado. Estamos contigo y esta es nuestra vocación. Gracias por estar aquí. Sin ustedes esto no tendría sentido. Gracias por su presencia. Regreso después de esta pausa. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Pero en este marco de la glosa sobre el informe presidencial fue por primera vez, digamos, en sus funciones de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ahí habló del ambiente político que se vive en el país, un ambiente, él describió de crispación, y pues nos preguntamos, ¿y quién es el que crispa los ánimos? Y aquí algunas respuestas. Roberto José Pacheco, buenos días. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto ya este jueves.
Bueno, efectivamente, mi estimado Ferriz, a un mes de haber asumido el cargo como secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues llega al Senado para comparecer con motivo de esta glosa del informe presidencial. En su discurso inicial, Pedro leyó rápidamente las tareas encomendadas durante el último año. Él obviamente no estaba al frente de Gobernación. Esto lo leyó sin puntos ni comas, de corridito. Acto seguido, ya sin guión de por medio, él reconoce que México, como bien lo mencionas tú, no merece un clima de crispación, así lo dijo el propio secretario, por lo que llama a todos los actores de la sociedad en su conjunto a construir consensos y acuerdos para articular un mejor país. Este mensaje ¿habrá llegado a Palacio Nacional? Eso nos preguntamos. En contraste con la intervención del secretario, no faltaron las intervenciones duras por parte de algunos legisladores. Por ejemplo, el caso de Kenia López Rabadán, senadora panista, quien ya casi al término de su intervención, la legisladora pues le obsequia, le regala un detector de mentiras al funcionario público para que cheque cuando hable con el presidente y saber si le miente o no. Este fue lo que ocurrió. Escuchemos. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre. Bueno, el secretario dice que lo cortés no quita lo valiente. Sí lo recibió, pero inmediatamente se lo entregó a uno de sus colaboradores para que se lo regresara a la senadora Kenia López Rabadán. Bueno, en su momento también el secretario pues tuvo la oportunidad de revirar precisamente esta situación de las intervenciones de Kenia López. Escuchemos. Evidentemente, este es un gobierno distinto y que con todo respeto, por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Somos distintos, aunque coincidamos en algunas cosas, fuimos compañeros diputados. Bueno, fueron pares en algún momento, también fue senador, está con licencia. Pedro concluyó la comparecencia del secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, no responde los cuestionamientos que le formularon los legisladores, le pidió a la presidenta de la mesa directiva que lo haría por escrito. En sus intervenciones lo noté pues muy conciliador, fue prácticamente el tono de sus intervenciones, y a fortalecer precisamente los puentes de comunicación entre el legislativo y el ejecutivo. Al término inclusive de su comparecencia, él se despide de mano, va a la bancada panista y le da la mano a los legisladores de oposición, principalmente a los panistas. Por cierto, ayer, Pedro, bueno, nunca falta, ayer se tuvo que suspender la sesión del Senado ya cuando había concluido la comparecencia del funcionario. Resulta que no hubo quórum, y se estaba votando precisamente la ley orgánica del Congreso, en donde se amplía de 46 a 51 las comisiones legislativas en la Cámara de Diputados. La bancada de Movimiento Ciudadano, quien se opuso a esta reforma, anunció que ellos abandonarían la sesión porque tenían un compromiso al que no podían faltar, porque iban a la toma de protesta del presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Así las cosas ayer en el Senado con esas comparecencias y sesiones que no cumplen con su cometido. Gracias por este reporte tan diverso, querido amigo. Gracias y buenos días, Roberto José Pacheco. Hasta luego, Pedro. Gracias. Y hay una serie de manifestaciones de protestas de haitianos ante migración allá en Tampico. Están pidiendo refugio. Se va a vencer, está por vencerse el permiso para estar en México. Están desesperados y ha habido ya, incluso reportado por el propio Instituto Nacional de Migración, el reporte de la salida de muchos de estos haitianos conducidos por México para llevarlos a Puerto Príncipe, que esa es la peor. Fíjense qué cosa, ¿no? Regresar a sus orígenes y a sus raíces es su peor pesadilla. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, regreso con más noticias.
Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo como siempre con mucho. Estás medio tocadón, ¿verdad? Estoy medio tocadón, sí, ando un poco malo de lo que más nos afecta, ¿no? Nariz y garganta. Sí, pues nos pegó. Algo te pegó ahí en Las Vegas. Un bicho. Oye, pues bueno, ayer hablamos de la política exterior. Ahorita estaba viendo a mi queridísimo Roberto José Pacheco, al que le mando un saludo, hablar sobre lo que fue la glosa del secretario de Gobernación ahora, Adán Augusto, que la verdad es que llega pues sin deberla ni temerla, porque pues, le acaban de darle estafeta a rendir informe sobre lo que fue en realidad una administración pues que no pasó por sus manos. Claro. La que estaba ahí al lado, ¿no? Al ladito de Adán Augusto. La líder del Senado. La líder del Senado, Olga Sánchez Cordero, que recibió sendo reconocimiento de Adán Augusto. Hablando de la política interior mexicana, se dio el incidente de Kenia López Rabadán, que le regala un detector de mentiras, que ya vi que ya presentaron los videos, ¿no? Entonces Adán Augusto dice que él forma parte de un gobierno que no recibe regalos ni canonjías, nada más donativos en efectivo, ¿no? Eso sí. No recibe porque los hemos visto, pues recordarles las fotos de Pío López Obrador, ¿no? Que no hace mucho, pues estaba recibiendo estos regalos y canonjías. Justamente para su hermano, el presidente de México, y que por cierto, la investigación ha llegado a sacos rotos. Hablando de sacos de dinero, otro que sabemos que estuvo recibiendo regalos, pues fue su otro hermano, ¿no? Martinazo, en donde también recibió una lana del mismo personaje, y no se diga los contratos de Felipa. Bueno, N cantidad de algunos otros regalos y canonjías que se toman, y no este detector de mentiras que, si me lo preguntas, Adán, te caería bastante bien tenerlo con un presidente que mienta lo despoblado. Pero otro tema que quería tocar contigo el día de hoy, ayer vimos a Andrés Manuel López Obrador llegar en el Jetta blanco que te voy a contar. Aplicó la cuadri, llegó en su Suburban, y de ahí se subió al Jetta para avanzar 400 metros y bajarse del Jetta. A inaugurar estas qué burdo, ¿no? Es burdo. Mira, por ahí tenemos la llegada, creo que se las mandé, en donde se ve al presidente Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum, que por cierto no estando en campaña, pero ya estamos en campaña presidencial, porque el día de hoy podríamos decir que dentro de 3 años, justamente el día de hoy, se acaba la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando se da ya el resultado, lo que sería el presidente electo. Entonces el presidente ya está sembrando camino a lo que será pues, el proceso de sucesión, como en antaño, ya le levanta la mano, y así se ha interpretado por todos lados a Claudia Sheinbaum, y dice, esta es la buena, ¿no? Aquí está Claudia Sheinbaum en un gesto en donde claramente es un gesto básicamente de pre-campaña. Claudia se ha convertido en una mujer importante para Andrés Manuel López Obrador. La vemos en todos los eventos, sentada en primera fila, center left, ahí está Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard se ha tenido que hacer a un lado. Pues sabemos que Marcelo Ebrard pues, es un hombre bastante gris, y es Claudia Sheinbaum por ciertos atributos, aparte de estar en el Distrito Federal, ser mujer, hablar de una transformación, ser leal. Andrés Manuel López Obrador, que eso es fundamental. Pero creo que bajo estos elementos de la lealtad de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de ser mujer y presentar una transición de un hombre, por primera vez en la historia, una mujer que tenga la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Lo vimos en algún momento cuando se hizo la transición de Felipe Calderón Hinojosa y se puso a Josefina Vázquez Mota, ¿no? El problema fue que Felipe desconoció a Josefina. Desconoció a Josefina, y no se diga la actuación de Roberto Gil Suárez como jefe de campaña. Bueno, ahí hubo otros problemas, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum se está perfilando para ser candidata. También se me hace importante resaltar otros temas que se tocaron hoy en la conferencia mañanera. Primero que nada, este asunto del Banco del Bienestar. El presidente hoy hablaba de que el Banco del Bienestar va a ser el banco más grande de México. Más o menos, entre pinche y flauta, estamos hablando de unas 2,700 sucursales. Sucursales que no tienen, en muchos casos, ni lógica, pero bueno. Oye, ni sucursal. Ni sucursal, o no tienen cajeros, o no tienen, pero bueno, 2,700 sucursales, lo que convertiría a este Banco del Bienestar en el banco más importante de México a nivel sucursales.
Claro, obviamente muchos otros bancos hoy por hoy se apoyan de las tiendas OXXO, se apoyan de algunos otros establecimientos para poder hacer depósitos, inclusive retiros, pero bueno, en términos prácticos, el Banco del Bienestar se convertiría en el Banco de Estado. Y es aquí donde la banca tradicional, y me quiero imaginar la conferencia de banqueros, van a pegar el grito en el cielo, porque el presidente ya de entrada está ofreciendo el banco que más efectivo va a manejar en el país. Dispersión de nómina, dispersión de apoyos sociales, una enorme cantidad de dispersión de dinero que hace el gobierno directamente de las arcas nacionales, que van a ser ahora por medio del Banco del Bienestar, envío y recepción de remesas, que es parte de los procesos. Y una cosa importante que dice el presidente, dice, este banco reducirá y eliminará las cuotas transaccionales. ¿Tú sabes lo que esto le va a pegar a la banca tradicional? No, bueno. Van a pegar el grito en el cielo, o por lo menos deberían de ir preparando un muy buen grito. ¿Sabes lo que está diciendo? Voy a establecer un banco que se dedique a no ganar dinero. Exacto. Perfectamente bien dicho. Un banco que no sea negocio, que sirva de manera transaccional y que sea el Banco del Estado. Entonces, esto, pues, pone en aprietos a la economía nacional, porque en el momento en el que los bancos, grandes bancos, que la mayoría de los bancos que tienen un pie en México son extranjeros, vean este tipo de acciones por parte del Estado, pues no dudo que muchos de ellos decidan sacar sus intereses. Y entonces sí, muchas grandes empresas mexicanas pues van a perder mucho con estas acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la banca. Pues ahí está. El Banco del Bienestar, Gas del Bienestar, Gasolina del Bienestar, la Aerolínea del Bienestar. Aerolínea del Bienestar, y ahí nos vamos. Ahí nos vamos, y todo esto pues es parte de un proceso de la nacionalización de muchas industrias por concepto del monopolio del Estado. Así empezó con este tipo de organizaciones comunitarias, así le llamaban al gasto, al mismo sentido del bienestar en Venezuela. ¿En qué acabó? Que hoy hay un 76.6% de la población venezolana en pobreza extrema. Sí. Oye, y no se nos olvide una cosa, el proceso de la privatización de la banca en México fue muy importante para sacar al país adelante. Entonces, ahorita estamos viendo un retroceso en términos de banca nacional. Sí, tremendo. Vamos a ver qué dice la Asociación de Bancos de México. Ahorita pegaron el grito del cielo. No, bueno. Gracias, querido Pedro. Gracias. Pedro Ferriz Híjar con ustedes. Vamos a una breve pausa y aquí habrá más noticias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí en Central Dynamics con Enrique Ruiz del Río. www.centraldynamics.info es la relación que tenemos todos para ponernos en contacto con este vínculo con Estados Unidos, con Canadá, con España y por supuesto con la legalidad y una perspectiva de buenos negocios. Así es, Pedro, muy buen día. ¿Cómo estás, querido? Mucho gusto en saludarte. Bien, gracias. ¿Tú? Regresando de Las Vegas, aprendiendo muchas cosas. Te comentaba hace un momento que me llamó mucho la atención un comentario de una persona que preside una cámara aquí en la costa este de Estados Unidos. ¿Una cámara de comercio? Una cámara de comercio, correcto. La Cámara de Comercio de Seattle, en este caso, que está enfocada, es una cámara para inversionistas mexicanos. Y el comentario muy puntual que me daba esta persona es que me decía, ¿sabes cuál es la fórmula para que este país haya llegado al punto en el que está como la primera economía del mundo? Y yo le preguntaba, bueno, pues hay muchas cosas, el capitalismo. Y me decía, no, es muy fácil. Aquí se ha logrado que a través de la ley, el orden y el comercio se hagan las cosas a un punto en el que el outcome, el resultado, como dicen los americanos, sea ser los número uno. Y eso es con base en tener en cada pueblito del país una cámara de comercio, un departamento de policía y un juez. Con ley, orden y comercio. Ley, orden y comercio, perdón, ya me contagió tu hijo. Es la estructura que debe de tener cualquier pueblito, cualquier ciudad, cualquier township, cualquier país. Cualquier país, sí. Entonces, siguiendo esos comentarios y nosotros con el afán de poder promover el comercio de una manera estructurada entre países, de una manera dinámica, es que hemos decidido implementar el primer summit para inversionistas mexicanos, que van a estar escuchando expertos
tanto en comercio en Estados Unidos, Canadá y en España. Y tendremos una gama multidisciplinaria de expertos que nos están apoyando el día 1 y 2 de diciembre aquí en el Woodland Resort, al norte de Houston, para hablar de inversiones, de comercio internacional, de inversiones en bienes raíces, de situaciones que tienen que ver con toda la educación que debe de conocer, toda la parte del fomento de la inmigración legalmente. Entonces, cuando ponemos todo este marco y en el mismo techo ponemos a todos estos expertos, pensamos que le estamos aportando al mercado inversionista mexicano pues una apertura para que con el orden, con la legalidad y con el comercio de una manera bien estructurada puedan establecer sus negocios y posiblemente su residencia en estos países. Vamos a hacer un enfoque principal en lo que es el mercado norteamericano, particularmente Texas, que aquí es donde estamos basados, en la zona de Woodlands, pero también tendremos expertos que nos acompañarán de Canadá, de Vancouver y de Madrid. Y de Madrid es importante mencionar que es no nada más para poder promover negocios en España, sino que España es la puerta de entrada para el comercio internacional con el resto de la comunidad europea. Sí, esto es algo que hemos venido trabajando para ustedes y que habrá la presencia de gente muy avesada en este tipo de asuntos. Y hemos notado que se está dando en el mundo, no nada más entre México y Estados Unidos, en el mundo, se está dando un proceso en donde los patrimonios y los capitales están empezando a buscar horizontes diversos. No diría otros horizontes, sino horizontes diversificados, en los que haya, digamos, un puerto seguro, exacto, haya seguridad jurídica, haya un ejercicio estricto de la ley, porque muchas veces lo que suele pasar cuando hay problemas de carácter económico es que algunos negocios no progresan porque se salen por vías alternas a la ley. Exacto. Entonces, se pierde lo que se llama la expectativa sobre la seguridad de tu inversión. No hay nada peor que poner a trabajar tu dinero en algo que no tiene una certidumbre. Y pensamos que en Central Dynamics lo que tenemos que fomentar es esto, que para nosotros dentro de nuestra cultura, hay que decirlo porque pues, es cierto, en nuestra cultura latina asumimos muchos riesgos. Uh-huh. Y en otras culturas hemos encontrado con que los riesgos se reducen a través de la sistematización de un proceso que te lleva a hacer un negocio con el menor número de variables incontrolables posible. Correcto. Mira, y la parte más bonita de todo esto, me lo comentaba otro empresario en otra conferencia, un presidente de una compañía de partes automotrices, me decía, lo bonito de esta situación es que el mexicano hoy sale a invertir buscando nuevos horizontes con mayor certeza, pero esos capitales mañana o pasado mañana van a ser repatriados, claro, ya habiendo sido multiplicados. Entonces es una parte muy interesante. Los invitamos el 2 y 3 de diciembre a que nos acompañen al Investor Summit que se llevará a cabo en el Woodland Resort, aquí en el norte de Houston, en la zona de Woodlands. Tenemos espacio todavía y estaremos muy interesados en escuchar quién quiere venir y contactarlos personalmente para registrarlos. Esto tiene un carácter estrictamente educativo. No es que estemos buscando vender algo, estamos fomentando y educando al inversionista y poniéndolo en contacto con la gente que le puede asesorar directamente. Por supuesto que sí, esto tiene un costo. Tiene un costo de $549, que obviamente lleva la parte de los alimentos, los coffee breaks, etcétera, y el acceso a todas estas conferencias. Tendremos más de 8 expertos en el mismo techo, dándoles toda la certeza jurídica que ustedes requieren. Claro que sí, será muy importante vernos a los ojos próximos 2 y 3 de diciembre aquí en la sede de Woodlands, en los Estados Unidos. Les invitamos. Es una forma de abrir no solamente tu horizonte patrimonial, sino el horizonte patrimonial de tu familia. Y aquí tienen que ver los que vienen después de ti. Los que vienen después de ti. Porque tenemos que tener esa visión para que nos demos cuenta de qué estamos enfrentando nosotros y qué las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones van a tener un proceso complicado. Hay que allanarles el camino en la medida de lo posible. Gracias, mi querido Enrique. Mucho gusto en verte, Pedro. CentralDynamics.info, ahí está toda la información para que accedan ustedes a esto
en donde les estaremos esperando para darnos un abrazo muy fuerte. Gracias, mi querido Enrique. Gracias, buen día, saludos a todos. Hacemos una breve pausa, regreso aquí con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya de cara al reto Actinver, que nos da un enorme entusiasmo, y Ángel Somoza Gastelum, como director de estrategia de ventas de Actinver, aquí conmigo esta mañana. Querido, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días. Hola, Pedro, muy bien. ¿Tú cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Pues es un placer. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está el reporte de todas las personas que estarán participando en este 13º reto Actinver, que está a todo vapor? Está, Pedro, a todo vapor, y este espacio que nos brindas, y te lo agradezco muchísimo, es para recordarle a la gente que nos escucha amablemente que nos quedan pocos días. El 3 de octubre cerramos las inscripciones, mi querido Pedro, para nuestro reto Actinver. Y están escuchando el espacio, ¿no?, que tuviste antes de que me invitaras. Y todos estos ejercicios de educación financiera sirven muchísimo. Nos urgen. Claro. En este país nos urgen. Y en Actinver es el 13º año en el que estamos aportando nuestro granito de arena. Y tú, Pedro, nos has acompañado en todos. Ha sido para mí un privilegio, porque es un esfuerzo de educación. Es correcto. Cultura financiera para México, es cultura bursátil, es, creo, una herramienta extraordinaria para cualquier individuo o corporación para llevar a la economía por el camino de la transparencia en el reporte de las operaciones de una empresa, que es algo muy importante. Los listados de las empresas que cotizan en bolsa tienen que ser listados absolutamente transparentes, prístinos, verticales, y esto es algo que habla de legalidad, habla de certidumbre. Ahorita platicamos antes de entrar contigo, la certidumbre en las inversiones, y todo esto pues es para México un camino a la decencia de lo que todos tendríamos que estar haciendo en la economía. Sí, Pedro, correcto. Además, mira, con nuestro reto la gente obtiene varias cosas. Mira, el pilar principal de nuestro reto es el aprendizaje. Y parte de lo que la gente va a aprender en cuanto se inscriben, porque hay muchos cursos, hay muchos talleres, le pierde el miedo a las inversiones. Saben que invierten en un simulador que replica los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, que, como lo dijiste, es el organismo que da la certidumbre para que las empresas puedan colocar deuda, ¿no?, colocar sus acciones entre el público inversionista y puedan financiar sus operaciones. Entonces, ese es el mecanismo por el que se hace, y la gente piensa luego que es para puro milloneta o para gente que está muy bien enterada de todo lo que son las técnicas de inversiones y de todos los instrumentos, y no es cierto. El reto nos permite eso, aprender, para que la gente le pierda el miedo a invertir y que pase de ser ahorrador a que pase a ser un inversionista. Todo eso es educación, todo eso es riqueza para nuestro país, porque esas empresas generan empleos, pagan impuestos. Ojalá y fueran muchas más de las que hay. En ese proceso estamos, y algún momento lo podremos ver, mi querido Pedro, ojalá. Pero bien lo dijiste, todos estos ejercicios sirven para educar a nuestra gente, para animarnos a invertir, para animarnos a que con dinero legal financiemos empresas legales que están pagando impuestos y generando empleos. Eso es lo que queremos. Sí. Eso es lo que queremos, que es un proceso de educación. Estamos a unos cuantos días. Hoy termina el mes. 1, 2, el 3 se cierran las inscripciones, empieza el reto Actinver en esta 13ª versión. Cada vez creciente el ánimo por participar, y decir que de los primeros que participaron como aspirantes al conocimiento bursátil, hoy hay muchos de estos que son clientes activos de Actinver, que les ha ido muy bien en la operación bursátil en los mercados, que han tenido y adquirido una cultura económico-financiera, y que pues es lo que pretendemos para las siguientes generaciones. Cuando los márgenes cada vez se estrechan más en el futuro, hay que expandirlos con educación, hay que expandirlos con esta idea muy clara que tenemos que tener información estratégica básica que se da aquí en estos cursos, que aparte de que la pasamos muy bien y nos vamos a divertir, vamos a entender muchas cosas, aparte vamos a aprender muchísimo, y no hay nada más importante que agregar al valor personal el valor del conocimiento. Ahí está el reto, retoactinver.com.
ahí estamos para recibir los pocos pasos que ya nos quedan, Ángel. Sí, así es, Pedro. Además, recordarle a tu auditorio que además hay otro pilar importante del reto, que es el concurso, ¿no? En el que en 6 semanas la gente arma sus portafolios de inversión con las acciones que cotizan en bolsa. Y el tercer pilar, que no es menos, es que hay un premio económico con dinero real que la gente puede ganarse cuando armen sus portafolios y queda en primer lugar, se ganan 500,000 pesos, que son bien reales, Pedro, porque con el reto ustedes obtienen 1 millón de pesos virtuales para invertir, pero el premio real y nos lo podemos gastar como nosotros queramos, de manera real. Claro, y pues ya entre más educados, mejor lo gastamos. O invertir, ¿verdad? Gastar o invertir por supuesto, para multiplicarlo. Tomen ustedes la oportunidad, se ganan 500,000 pesos y a lo mejor el día de mañana lo hacen. Estaba yo escuchando el otro día la historia de Jeff Bezos y empezó así, justamente así. Querido amigo Ángel, te mando un abrazo con todo mi cariño. Ángel Somoza Gastelum, director de ventas de Actinver, esta organización 100% mexicana que tiene un enorme orgullo de presentarse ante todos ustedes en este 13º reto Actinver. Hacemos un corte, regreso y Alex Reyes nos tiene los deportes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Sports World presenta. Y estoy con Alex Reyes, a quien saludo con todo mi entusiasmo. Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte, saludo a todo el auditorio. Pero hay muchas cosas en el ambiente deportivo, afortunadamente, pero hay un tema muy importante y que cada vez que tocamos temas de carencias, de necesidades, de urgencias al deporte mexicano, pues volteamos a ver un poco a quienes están a cargo de la toma de decisiones en el Congreso mexicano. Y me da mucho gusto, Pedro, que después de tantos años por fin llegue una exdeportista de alto rendimiento, una atleta que ha vivido todas las facetas en el deporte mexicano, y Marijose Alcalá hoy será confirmada como presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y está con nosotros. Marijose, muy buenos días, gusto en saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, pues muy contenta y también pues ocupada y preocupada por toda la situación del deporte nacional. No es fácil el reto que tenemos en la Comisión del Deporte del Poder Legislativo, pero bueno, tenemos que tomar al toro por los cuernos, ocuparnos, siempre buscando el que se fortalezca no solamente el marco jurídico, sino que también la asignación presupuestal y los programas de cultura física se puedan lograr, el deporte social se fortalezca y tenemos que buscar un presupuesto extra, que no está fácil en estos momentos porque nuestro país está teniendo, pues, con la pandemia situaciones complejas. Oye, Marijose, está la Constitución, como el cielo mismo, está lleno de buenas intenciones y en los últimos años, en las últimas legislaturas, han añadido una serie de leyes a la Constitución que pareciera tiene todo, salvo la ejecución, que es ahí donde México tiene la grave problemática, ¿no? Y México es un país, no es nuevo, con unos problemas de obesidad, de sedentarismo, de todas las enfermedades que derivan en no tener una cultura. Y por el otro lado, el tema que tú perfectamente dominas, que es el alto rendimiento. ¿Cómo hacer para darle la vuelta a la historia que ha envuelto a nuestro país desde las propias escuelas hasta pues el alto rendimiento en México? Mira, primero yo creo que hay 2 temas muy importantes. Primero, separar el alto rendimiento del deporte social. El deporte social lo hemos para lo que es el tema del plan en cuanto al deporte social. ¿Cómo hacemos que los niños desde la primaria empiecen a alfabetizarse en materia deportiva? ¿Cómo logramos que los profesores de educación física no solamente sea un tema de estar enseñando desde el salón de clases, sino que sea práctica la enseñanza? Y tenemos todo este tema del deporte social y aparte el alto rendimiento. El alto rendimiento es de inversión, el deporte es de inversión. Es una herramienta tan importante para un gobierno que debemos de darle el lugar que merece.
No es fácil porque todos en el Congreso tenemos nuestra propia perspectiva, pero aquí entra algo importante. Nosotros tendremos que convencer a todos los diputados de que se respete el presupuesto de CONADE, incluso buscar ese incremento para la Comisión de Cultura Física y Deporte, y que el gobierno pueda cumplir con todas las políticas públicas que se está planteando. Pero aparte, para que los atletas no tengan que tener la triste noticia de que se les tiene que quitar o se les tiene que bajar su beca. Y repito, el deporte de alto rendimiento es de una gran inversión y tendremos que demostrarles con argumentos, tendremos que demostrarles con elementos de la importancia y de la relevancia de respetar el presupuesto de CONADE. Pero también no podemos entonces, dentro de 4 años, si nosotros no buscamos un presupuesto, no podemos exigir resultados. No podemos decirles a los atletas qué pasó, por qué 4º lugar o por qué 5º o por qué no pasaste a finales. No tendríamos cara o no tendríamos razón para exigirles algo completamente todos los mexicanos, porque desde ahorita los estaría más abandonando, ¿no? Sin duda. Todo se rige por un plan en el alto rendimiento y en políticas públicas. Y desde hace 3 años Ana Guevara dijo, a mí ni me molesten, yo no voy a presentar un plan porque francamente no quiero en términos generales. ¿Vas a tratar de impulsar algo para saber por lo menos hacia dónde va o te enfocarás en otros temas con Ana Guevara? No, yo siempre voy a respetar las decisiones que tenga el gobierno. Nosotros, pero en ese sentido tampoco vamos a decir que ya no vamos a aportar o que ya no vamos a ayudar o que no vamos a buscar cómo fortalecer las políticas públicas. Nosotros siempre haremos nuestro trabajo, no venimos tampoco a pelearnos, tampoco a señalar a nadie, porque ese no es el tema, Alex. El tema es que en estos momentos el deporte nacional, el deporte tanto de iniciación, intermedios, avanzados, alto rendimiento, todo el deporte en general, el deporte para todos necesita unión, necesita respeto, necesita claridad. Correcto. Y bueno, nosotros desde el Congreso de la Unión, desde este Poder Legislativo, pues vamos a siempre buscar a dar resultados, siempre buscar apoyar, siempre tratar de concretar. No es fácil la tarea, pero también no tenemos por qué tenerle miedo a este tipo de asuntos si siempre en la vida, si siempre en el deporte nos hemos dedicado a salir adelante. Pues es una gran noticia que alguien que conoce el deporte en muchas facetas como tú esté a cargo de la Comisión del Deporte. Hace unos meses estaba Ernesto D'Alessio, que pues trató, creo, buenas intenciones, pero le ganó más otros temas personales, y ojalá que contigo el deporte encuentre un rumbo con todo el equipo que tendrás, y el deporte hay que darle la prioridad que se merece en este país, porque podría sanar muchísimas cosas, además del tema salud, que es un problema gravísimo. Te agradezco mucho, Marijose, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marijose Alcalá. No necesita presentación, atleta olímpica, ha pasado por muchas facetas y hoy en la vida pública, en el ámbito legislativo. Querido Pedro, hay muchas cosas en el deporte. Cristiano Ronaldo sigue siendo la gran nota. Ayer anotó que en Argentina estudian y analizan lavado de dinero de transferencias de jugadores de Argentina a México. ¿Por qué no? Otro escandalito más al deporte mexicano, Pedro. Qué barbaridad. Pues ya éramos muchos y parió la abuela. Gracias, querido Alex. Gracias, queridos amigos. Ya nos vamos. Esto ha sido todo en esta emisión de Pedro Ferriz de Con, aquí en Central FM Equilibrio. Les saludo y les invito para que se queden con nosotros a lo largo de toda esta jornada en nuestras redes sociales. Estaremos, como siempre, en comunicación. A nombre de todo mi equipo de trabajo, de verdad, heroico equipo de trabajo. Gracias, muchachos, por su capacidad de respuesta. Gracias a todo mi equipo de trabajo de Central FM Equilibrio por su indeclinable actitud hacia sacar las cosas adelante. Gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta mañana. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.